Muy buenos días con todos nuestros amigos televidentes. Cuando son las 7 de la mañana en punto, les recibimos gustosos aquí en El Comercio TV. El día de hoy me acompaña Sofi Vintimilla. Hola Sofi, bienvenida. Gracias por dejarme solita. Ali, amigos, que tengan un lindo día. Qué privilegio para mí estar junto a ti el día de hoy con un sol totalmente precioso en la capital, a ponerle energía y no olvidarse de las medidas de bioseguridad. Muy bien, eso es básico y necesario. El uso de mascarilla, el distanciamiento social también y el lavado de manos. Las tres básicas por ahora, ¿verdad? Indispensable, pero también energía que le ponga al día. Hay que retomar las actividades. De hecho, no sabemos cuánto dure esto, así que a ponerle ánimo. El sol hoy nos acompaña. Exacto. A diferencia de ayer con tremendo aguacero, los detalles de lo que pasó en Pumasqui les vamos a tener más adelante. Sin duda alguna, una pena, ¿no? Una pena. Tratando de reactivarse también la economía, lo que pasó en uno de los centros comerciales. También un abrazo fraterno a quienes son los dueños de todos esos negocios realmente afectados por la lluvia intensa que vivió la capital el día de ayer. A esta hora vamos a revisar cómo está el tráfico en la ciudad. Vemos que no hay mucho tráfico en los distintos sectores de la ciudad. Sin embargo, vemos que aquí en el redondel de la Atahualpa hay un poco de tráfico, Esto es al sur de la ciudad. Si nos vamos más hacia el norte, vemos que no hay mayor cantidad de tráfico. Aquí en la Viracocha hay un pequeño tramo que está congestionado, pero bueno, en sí usted puede transitar con tranquilidad por el sur de la ciudad. Vamos a ir un poquito más hacia el norte. Vemos que hay tráfico tranquilo. Acá sí está realmente congestionado. Esto es en la avenida, esto es por la Plaza de San Diego, esto es el centro histórico de Quito, en los túneles de San Roque, está realmente congestionado. Así que si usted piensa tomar esta vía, mejor vea vías alternas para que pueda llegar a tiempo a su destino. Seguimos más hacia el norte, en lo que es la avenida Mariscal Sucre, en toda la occidental, está descongestionado el tráfico también, está literalmente llevable el tráfico. Si nos vamos un poquito hacia lo que es, esta es la Atacames, dice, en la Francisco Javier Lizarazu, esto en el norte, centro norte, hay un poquito de tráfico también, pero en general vemos que la ciudad no se ha despertado tan temprano. No hay mucho tráfico en la ciudad, así que puede transitar tranquilamente. La avenida más descongestionada, que por lo general hasta ahora suele estar con una alta carga vehicular, está descongestionada, que es precisamente la avenida Mariscal Sucre. Por las Naciones Unidas vemos también que está descongestionado. Así que yo creo que hasta ahí nomás vamos a ver el tráfico, porque no hay mayor tráfico. Eso sí es una maravilla que hasta ahora no haya carga vehicular por la ciudad. Por lo general en la madrugada ahora y pasado a las 8 o 9 de la mañana hay tráfico. Hay que tomar en cuenta qué pasará con la Manuel Córdoba Galarza, por eso Adriana va a estar ahí para saber si es que ya estará habilitada y podemos ya transitar por ese sitio. Está cerrado de lo que nos dijo Adriana en la mañana. Hay que ver a qué hora se habilita. Recomendaban las autoridades que se tome la extensión de la vía Simón Bolívar, pues como les repito, está cerrada a esta hora la Manuel Córdoba Galarza, lastimosamente por esta lluvia intensa que provocó el desbordamiento también de la lluvia el día de ayer. Continuamos con el desarrollo informativo y ahora en el ámbito nacional, porque el asambleísta de Pachacutic, Elio Peña, fue elegido como presidente de la reestructurada Comisión de Fiscalización, junto al oficialista Noralma Zambrano como vicepresidenta. Ambos estarán a cargo de la mesa legislativa por los 8 meses que le restan en funciones a la Asamblea Nacional. En la primera reunión oficial de la reestructurada Comisión de Fiscalización, los 11 asambleístas miembros acordaron elegir a sus autoridades. Las intenciones de que la social cristiana Mercedes Serrano y el correísta Esteban Melo dirijan la mesa fueron frustradas, pues los asambleístas del BADI, BIN, Creo y Alianza País decidieron que sea Elio Peña el nuevo presidente y el oficialista Noralma Zambrano la vicepresidenta. Esta comisión debe regirse por el máximo de transparencia. Eso es lo que el pueblo demanda. Y así lo haremos. Luego de esto, en la mesa se urgió empezar con el trabajo, pues en los 8 meses que resta de periodo, deberán hacerse cargo, entre otras cosas, de sustanciar 2 juicios políticos, uno contra Cristian Cruz, el presidente del Consejo de Participación Ciudadana, y el otro contra la ministra de Gobierno, María Paula Romo. También está pendiente de calificarse el proceso contra el ministro Richard Martínez. Tenemos que priorizar los temas, hay que trabajar y los invito a los colegas a trabajar sin bandera política. Creo que los honestos somos más y esa honestidad, ese principio debe velar por las acciones de esta comisión.
Peña dijo que pedirá información a la expresidenta de la Comisión de Fiscalización, Joana Cedeño, y este jueves a las 4 de la tarde se reunirán nuevamente para delimitar el cronograma de trabajo, al menos en este trimestre que resta de 2020. Informó Carolina Basante. Y el Pleno de la Asamblea empezó el primer debate de reformas constitucionales que impulsa el Comité de Institucionalización Democrática, donde se propone eliminar el Consejo de Participación Ciudadana, devolviendo a la Asamblea la facultad de designar autoridades, cambiar el modelo parlamentario unicameral a bicameral, reduciendo el número de representantes y dar autonomía a la Fiscalía General del Estado del Poder Judicial. Durante la primera jornada se leyó íntegramente el informe preparado por la Comisión Multipartidista Ocasional y se escuchó la intervención de 12 legisladores. Y la Asamblea Nacional levantó la inmunidad parlamentaria a la legisladora Karina Arteaga, acusada de supuesto delito de concusión luego de la denuncia de 2 ex colaboradoras por el presunto delito de cobro de diezmos. Con el voto favorable de 101 legisladores, el Pleno decidió levantar la inmunidad parlamentaria de la exoficialista Karina Arteaga para que se inicie un proceso penal en su contra por el presunto delito de concusión. La moción para la votación fue presentada por el presidente César Litardo. Arteaga se defendió ante sus colegas y aseguró que no teme a la justicia. También se calificó de perseguida política. ¿Qué me hace pensar que puede tratarse de una persecución? Fácil. Entre las pruebas que no se evacuaron hasta el momento de formularme cargos, estaba mi propia versión, compañeros asambleístas. Es decir, que sin haber escuchado a la parte acusada, o sea, a mí, la Fiscalía General del Estado solicitó la formulación de cargos, lo cual atenta contra mis derechos. La legisladora manabita tiene 2 denuncias penales en su contra por el supuesto cobro de diezmos a ex colaboradoras. Esto recae en el delito de concusión, que es castigado con penas de prisión de 3 a 5 años. Esto apenas es el comienzo de un proceso donde estoy segura se va a declarar mi inocencia. También pesa contra el asambleísta un pedido de censura que interpuso el legislador Fabricio Villamar. La denuncia fue calificada y está pendiente la conformación de una comisión multipartidista que indague si existen elementos para la destitución. Arteaga es una de las 60 legisladoras que enfrenta causas penales. Informó Carolina Basante. Y el concurso de jueces de la Corte Nacional de Justicia se queda sin la Contraloría Ciudadana, quien decidió alejarse del proceso por supuesta falta de colaboración del Consejo de la Judicatura. Sin embargo, esta entidad de justicia garantiza el normal desarrollo de la selección. En medio camino de la selección y designación de las y los jueces de la Corte Nacional de Justicia, la Contraloría Social, que salió de la Comisión Nacional Anticorrupción, prefiere dar un paso al costado y no seguir ejerciendo el papel de vigilancia. Pero no habiendo estas condiciones fundamentales que demanda cualquier concurso, es decir, cuando hay de alguna manera un obstáculo por falta de información, la Comisión Nacional Anticorrupción considera que no puede continuar en esta tarea que nos habíamos autoimpuesto, que significa Contraloría al concurso. Germán Rodas de la comisión cuestiona que la información les llegó tarde, cuando ya habían tomado una decisión. Además de esa información, entiendo que ha llegado en las horas de ayer, en la tarde, a nuestros correos electrónicos, no ha habido una comunicación directa y es una información todavía parcial, cuando nosotros ya habíamos entregado en horas de la mañana la carta dirigida a los miembros de la Judicatura, señalándoles nuestra separación de esta actividad de Contraloría Social. En el Consejo de la Judicatura que lleva adelante el concurso, se comenta lo contrario, habiendo inclusive entregado información a la veeduría ciudadana designada por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Los expedientes íntegros de manera digital de los 100 postulantes que se encuentran en la fase de méritos. Lo propio se ha realizado la entrega a la Comisión Nacional Anticorrupción de estos 100 expedientes digitalizados de los que han pasado a la fase de méritos. Esto de acuerdo al cronograma establecido por el Consejo de la Judicatura. El consejero Juan José Morillo, tras lamentar la decisión de la Comisión Anticorrupción, deja abierta la puerta para otros sectores. Nosotros hacemos un llamado a todas las organizaciones, veedurías, observatorios que deseen plegarse o participar en este proceso a fin de que obviamente realicen su control social. Informó Héctor Romero.
Y al volver de la pausa, el Tribunal de la Corte Nacional de Justicia se declara en etapa de deliberación hasta el 23 de septiembre para decidir si da paso al recurso de apelación presentado por el excontralor. Además, Ecuador reestructura la deuda con China por 891 millones de dólares. Ya regresamos con esta información y mucho más acá en El Comercio TV. No olvides que el uso de la mascarilla es obligatorio. Antes de colocarte o retirarte la misma, debes lavarte muy bien las manos. Cuida que tape perfectamente tu nariz y boca. No la toques ni la bajes al cuello. Retírala desde los elásticos para que no contamines tus manos. Recuerda que la pandemia aún no termina. Cuida de ti y de tu familia. Continuamos con el desarrollo informativo. El Tribunal de la Corte Nacional de Justicia se declara en etapa de deliberación hasta el 23 de septiembre para decidir si da paso al recurso de apelación presentado por el excontralor Carlos Polit y su hijo, sentenciados por el delito de concusión. Junio del 2018, Carlos Polit, excontralor general del Estado, era sentenciado a 6 años de cárcel por el delito de concusión relacionado a los actos de corrupción de la brasilera Odebrecht, y su hijo John Polit a 3. En esa fecha, la Fiscalía General del Estado sostuvo que el exfuncionario público solicitó a la brasilera Odebrecht $6 millones para eliminar glosas por problemas en la central hidroeléctrica San Francisco y 4.1 millones para emitir informes favorables y que ésta pueda participar en proyectos estratégicos. A los 2 años 3 meses, Paul Serrano, abogado de la Corporación Eléctrica del Ecuador, CELEC, vuelve a ratificar lo dicho como parte perjudicada. Sí, de hecho hay una afectación que está evaluada en una cuantía de $10.100.000 y que lógicamente deben ser restituidos de acuerdo a lo que establece la ley. ¿Por qué habría sido este valor? Por todas las glosas que fueron desvanecidas en su momento. Además, en la sentencia del 2018 se dispuso el pago de $40.400.000, es decir, 4 veces el daño ocasionado al Estado ecuatoriano, que fue de $10.100.000. John Polit fue acusado de cómplice porque parte de los dineros, $1.700.000, colocó en empresas a modo de préstamo. Este miércoles en la Corte Nacional de Justicia se recordaron los hechos al haber presentado padre e hijo el recurso de apelación a la sentencia. Que existe la teoría del caso suficiente para probar los elementos tanto probatorios, testimoniales y documentales que sustenten que lo que nosotros hemos presentado en su momento será como resultado el hecho de que nosotros podamos obtener los beneficios tanto para el interés público y para el bienestar social y de la empresa también. Carlos Polit, en mayo del 2017, un año y un mes antes de ser sentenciado, abandonó el país. Se encuentra en los Estados Unidos. Los jueces de la Corte Nacional de Justicia, Daniela Camacho, Iván León y Dilsa Muñoz, se declararon en periodo de deliberación hasta el 23 de septiembre, donde darán a conocer su resolución, informó Héctor Romero. Y es momento de saludar con nuestra invitada del día de hoy. Se trata de Estefanía Grunauer. Ella es la supervisora de la Agencia Metropolitana de Control, institución adjunta al municipio de Quito. Muy buenos días, Estefanía. Qué gusto contar con su presencia. Buenos días, querida Alison. Buenos días, Sofía. ¿Cómo están? ¿Cómo están todos nuestros amables televidentes? Buenos días, bienvenida, Estefanía. Vamos a empezar entonces ya con la información. A pesar de que el estado de excepción ya culminó, se siguen haciendo estos operativos de control para controlar también los contagios, dada una falsa percepción quizás de la ciudadanía de que ha culminado la pandemia. ¿Cómo se están realizando estos operativos? ¿Cuántos se han realizado hasta el día de hoy desde que culminó el estado de excepción? Y si se está coordinando con la Policía Nacional y el Ejército, ¿qué es lo que se está haciendo? Bueno, sí, efectivamente, desde el día lunes el estado de excepción se terminó en todo el Ecuador como tal. Sin embargo, nosotros seguimos haciendo mesas técnicas interinstitucionales con la Policía Nacional, con el ECU 911, con los señores militares, con la Agencia Metropolitana de Tránsito. Este lunes en el ECU 911 nosotros llegamos a la conclusión que hay otras parroquias, aparte de las 7 que antes estábamos haciendo operativos exhaustivos
exhaustivos, en los cuales ahora tenemos que también comenzar con estos operativos. Estas 7 parroquias son Chimbacalle, La Libertad, Ichimbía, Chávez Pamba, Tumbaco, Conocoto, San Juan en el centro y Zambisa. Aquí es donde han subido los contagios según la Secretaría de Salud y el Ministerio de Salud. Nosotros seguimos hemos hecho desde toda la pandemia más de 11,000 operativos. En esta semana hemos hecho alrededor de 56, pero donde más vamos a poner énfasis es justamente en este fin de semana, ya que de acuerdo a la resolución 060 todavía hay actividades económicas que están suspendidas. Justamente, ¿cuáles son las actividades económicas que están suspendidas y cuáles son las que ya están habilitadas para conocimiento de la ciudadanía? Bueno, las que están suspendidas son los bares, las discotecas, los centros de diversión nocturna, los centros de tolerancia y similares, los gimnasios, los centros de entretenimiento y similares en espacios cerrados. Tenemos también que el aforo, por ejemplo, de los centros comerciales, los supermercados y mercados, las agencias de bancos y las cooperativas siguen con el 50% como estaba antes señalado de acuerdo a los protocolos presentados por estas actividades. Así también tenemos que el aforo del 30% por los cines, teatros, auditorios. Pero sin embargo siguen los espectáculos públicos siguen suspendidos. Esas son las actividades que están suspendidas y las otras que ya están abiertas, pero con un aforo limitado de tanto el 50% como el 30%. Cabe indicar que si bien es cierto ya el derecho a la reunión, el toque de queda está suspendido, no están suspendidas las medidas de bioseguridad. Quiere decir que si alguien se reúne en cualquier lugar que está permitido actualmente, tienen que utilizar la mascarilla, los 2 metros de distancia y a la no aglomeración, porque eso tenemos en la resolución 010 que sigue vigente, en la ordenanza 010 que sigue vigente y en la cual está establecidas las sanciones respectivas para las personas que no cumplen con estas medidas de bioseguridad, como repito, son la mascarilla, son los 2 metros de distancia y el tema de bioseguridad como tal y la no aglomeración. ¿Cómo se está controlando que en efecto se cumplan estos aforos, por ejemplo, en los centros comerciales, en las entidades bancarias, en todos los lugares que están habilitados para su funcionamiento? Conocemos que este día martes, en esta semana, el Cuerpo de Bomberos identificó un centro comercial que no estaba cumpliendo con el aforo. ¿Cómo se actúa en estos casos? Bueno, nosotros revisamos para tú sacar una licencia única de actividad económica, tienes justamente el permiso de los bomberos, en donde se señala cuál es el aforo normal que tiene un centro comercial, un restaurante, un cine y todas las actividades que están ahora ya habilitadas para su funcionamiento como tal. Entonces, nosotros como Agencia Metropolitana de Control, lo que hacemos es en conjunto con bomberos o individualmente, vamos a estos establecimientos y revisamos cuál es el aforo que fue otorgado por el municipio de Quito. Es decir, si en un cine tenemos 1,000 personas, sería 300 personas las que pueden estar en este tiempo por esta limitación de aforo y nosotros obviamente con una revisión ocular, con el método científico de observación, vemos nosotros cuántas personas existen y según eso calculamos el aforo. ¿Y las sanciones? Bueno, tenemos efectivamente por estas actividades económicas que siguen suspendidas, tenemos hasta $15,000 por sanciones, desde 6,000 a 15,000, si es que llegan a abrir, y este fin de semana vamos a hacer operativos bastante exhaustivos en cuanto a estas actividades que todavía no están aprobadas, siguen suspendidas. En cuanto al aforo, sería también de acuerdo a la categoría que tenemos 3 categorías en el Distrito Metropolitano de Quito y van desde los 4 salarios mínimos vitales hasta los 15 salarios mínimos vitales la sanción como tal. También vemos el tema de mascarilla, de bioseguridad, que está de $100 y también podemos utilizar las medidas cautelares, que son obviamente la clausura del local. Sin embargo, ahora estamos en una línea bastante pequeña entre lo que es el control, la salud y la productividad. Por eso llamamos a las personas a que sepan que el virus no se ha ido, que si bien es cierto ya no tenemos el estado de excepción, pero seguimos en una emergencia sanitaria y hasta ha sido ya declarado el sistema sanitario en emergencia. En el caso de los restaurantes, Estefanía, ¿cómo se está controlando el aforo? Sabemos que ahora ya, porque así lo permite la resolución municipal, pueden entrar familias enteras y sentarse juntas, pero ¿cómo se controla esto? ¿Cuál es el protocolo que se debe seguir para que el restaurante evite ser sancionado?
Sí, efectivamente, eso es uno de los avances que se dio en esta resolución 060, ya que veíamos que en la realidad era un poco difícil justamente no poder sentarte al lado de tu hijo, de tu padre, de tu madre. Entonces tienes tu círculo de confianza, que se lo denomina en otros países, que nosotros hemos adaptado para que la gente no tenga que estar, o sobre todo los dueños de los locales no tengan que estar escondiendo a las personas o incumpliendo. Entonces es un tema de un protocolo que salió desde la 060, en donde hay un anexo, y en ese anexo las personas van y descargan la responsabilidad del dueño del local al decir, bueno, yo vengo con tales personas, firmo ese anexo, entrego al local, y cuando nosotros llegamos tenemos que ver que estén las personas que se dice, es decir, si son 7 en la mesa 5, nosotros vemos que son 7 personas en la mesa 5, y eso ya exime de responsabilidad de los 2 metros al dueño del restaurante. Pero hay que tomar en cuenta que existen protocolos que fueron establecidos por la Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda, donde justamente te dice que tienes que tener señalización en los restaurantes, que tienes que tomar la temperatura, que tienes que tener entre mesa y mesa 2 metros. Entonces siguen habiendo todavía los protocolos que tienen que ser utilizados por los restaurantes. Sin embargo, esta pequeña salvedad que nos da ahora la resolución 060 es bastante buena para que la gente pueda ir a estos locales, y sin embargo deben tomar en cuenta que cada uno es responsable ya de su vida y responsable de su salud. Perfecto. En otro tema, Estefanía, a pesar de los esfuerzos que se están realizando por parte de la Agencia Metropolitana de Control, podemos ver que en distintos sectores de la ciudad hay aglomeraciones. ¿Cómo se está controlando? Porque este es el caso de las ventas informales, de los vendedores ambulantes que se están aglomerando, que no se están cumpliendo con las medidas de bioseguridad, que no hay distanciamiento, y realmente parece que esto ya se ha salido de las manos en cuanto al control. Sé que es complicado, es difícil, pero ¿qué se va a hacer? Bueno, nosotros efectivamente, este es un problema social, como lo sabemos, no viene desde la pandemia, más bien se ha incrementado en este tiempo. Estamos con un 23% de desempleo en general de todos los quiteños. Entonces, es un tema bastante que hay que tener bastante tino, ya que las personas quieren salir, vender algo. Sin embargo, también se llama la otra parte, ¿no? Porque si no hay oferta, no hay demanda. Entonces es necesario que las personas no compren en las calles, que no se acerquen a los vendedores ambulantes. Y nosotros lo que estamos haciendo, se nos ha solicitado de parte del municipio, o sea, del señor alcalde, una reactivación y un plan económico en el que incluya hasta las personas que son de comercio informal, ¿no? Que son comerciantes autónomos no regularizados. Entonces nosotros estamos viendo una salida macro, ya que no es posible solamente retirarlos de la calle, porque como ustedes han visto y están presentes, las personas vuelven por esta necesidad de vender, vuelven por esta también personas que compran en las calles. Hay que tomar en cuenta que ahora la insalubridad es mucho más grande, porque nosotros vemos que en la calle las personas a veces sin lavarse las manos meten dentro de las fundas las manzanas, a la cual nosotros compramos en un bajo costo comparado en irnos a un mercado donde ahí sí hay normas de seguridad que las personas tienen que cumplir. Van a un supermercado que también hay las normas de bioseguridad que hay que cumplir. Entonces, sí tenemos esta parte también del comercio informal, que es bastante fuerte, creo que en toda Latinoamérica como tal, pero sin embargo sí estamos trabajando en un plan en conjunto, tanto Secretaría de Productividad, la Agencia Distrital de Comercio, con Quito, etcétera, que nos pueden dar una solución para que el control no sea simplemente un control demasiado fuerte hacia las personas, ya que estamos viviendo una crisis sanitaria bastante fuerte. Es decir, que se están viendo lugares en los que autorizados, en los que puedan estar los vendedores informales y cumplir con las medidas de bioseguridad y el distanciamiento, por supuesto. Tenemos, la reubicación es bastante importante. También a principio de la administración se les hizo un censo también para reubicar en los mercados que están vacíos. Lastimosamente nos ha tocado vivir dos situaciones bastante fuertes dentro de la administración.
en octubre tuvimos un paro, ahora tenemos la pandemia, vamos 6 meses justamente en este tema, entonces sí como que se ha complicado un poco, sin embargo seguimos trabajando para la reubicación, para otorgar permisos en donde sí se puede vender, ya que en las calles principales no se ve bien, no es en el ornato de la ciudad, no debe ser los vendedores ambulantes, sino debe ser obviamente todo este urbanismo táctico que ahora estamos nosotros implementando, como se implementó en Cumbayá, como se quiere implementar en algunas calles de aquí también del norte y en el sur obviamente. Entonces sí estamos trabajando para que las personas sean como seres humanos que son los vendedores ambulantes, sean ubicados en los respectivos lugares y acepten también, porque eso también depende de ellos. Muy bien, sí, sobre todo ahora por la pandemia es urgente y necesario que se tomen estas medidas justamente para evitar que sean un foco de contagio. Existe un poco de confusión por parte de la ciudadanía que no sabe finalmente cuáles son las actividades deportivas que se pueden practicar y cuáles no. ¿Nos podría aclarar esto, por favor, Estefanía? Bueno, sí, en cuanto a las actividades deportivas, nosotros tenemos cualquier actividad que no, que mantenga la distancia de 2 metros. Y sobre todo, por ejemplo, el uso de la mascarilla. Cuando uno hace una actividad, sea, por ejemplo, correr en un parque y no estás al lado de otra persona, ya no es necesario utilizar la mascarilla. Por ejemplo, si tenemos en las bicicletas que podemos tener nuestros 2 metros de distancia, no es necesario utilizar la mascarilla. Sin embargo, científicamente se ha visto que es bueno, que es una manera de no contagiarse. Entonces, si las personas ya estamos acostumbradas, y yo he visto en los parques que se siguen poniendo mientras trotan, pues está bien. Sin embargo, no es obligatorio. Los que no se pueden hacer, por ejemplo, las ligas barriales están también suspendidas, no se pueden hacer deportes de ahí, no se puede fútbol, no se puede vóley, no se pueden todos estos deportes en los que en general puede haber el acercamiento de las personas. Entonces, eso nosotros vamos a seguir controlando. Las actividades que promuevan la aglomeración como tal de personas, como por ejemplo, vuelvo y repito, el vóley y el fútbol, y en su mayoría estos se desarrollan en ligas barriales, que luego terminan quizás en aglomeraciones, y eso es lo que nosotros no queremos provocar. Sin embargo, el deporte es bastante importante, es necesario que no se cierren los parques, que la gente siga saliendo a poder tener su espacio con su familia y también oxigenarnos un poco, que es muy importante. Yo creo que algo que sería importante también señalar es el tema de los libadores, ¿no? Porque eso tenemos bastantes problemas y es todo lo contrario a lo que se hace el deporte como tal. Perfecto, Estefanía. Entonces, ¿cómo podríamos hacer una evaluación general de cómo ha sido el comportamiento ciudadano en estos 4 días que ha terminado el estado de excepción en general aquí en la capital? Bueno, en realidad yo creo que nos falta un poco comunicarnos, comunicar cuáles son las reglas. Están, como digo, la resolución 060 del 2020, la ordenanza 010-2020, y cada uno de los gremios ha presentado sus protocolos para poder abrir los locales. En general, creo que es importante que leamos un poco la norma para poder cumplir con las especificaciones de la normativa que nos dice. Igual estos espacios son bastante importantes para poder señalar cuáles son la normativa en general que tenemos que cumplir. Hasta el momento, las personas siguen con la mascarilla, siguen con los 2 metros de distancia. Hay lugares que ya tenemos identificados y por eso hemos cambiado a estas 7 nuevas parroquias en donde hemos visto que hay mayor aglomeración y donde vamos a actuar también en conjunto con las instituciones del gobierno municipal, así como el gobierno nacional. Pero lo que se nos viene es el fin de semana y eso yo llamo a todas las personas a que todavía los bares, discotecas, centros de diversión nocturna, centros de tolerancia y similares no están prohibidos, no se puede realizar la actividad económica, están suspendidas las licencias únicas de actividad económica y nosotros vamos a ir a revisar eso y pedimos a la ciudadanía que colabore, que presente sus protocolos para abrir estos establecimientos de ser necesario a la Secretaría de Salud para que de acuerdo a esos protocolos se puedan abrir estas actividades porque sabemos que todas las personas quieren trabajar, pero al momento y este fin de semana no están permitidas estas actividades económicas. Tal es el caso de los gimnasios, en donde ya se pueden presentar protocolos a través de esta plataforma electrónica, como se lo anunció recientemente.
Así es, nosotros trabajamos desde la anterior semana con el gremio de los gimnasios, ellos nos presentaron unos protocolos. La resolución 010 dice justamente cómo se tiene que llevar este proceso. Este proceso tiene que ser un protocolo en el cual presentan a la Secretaría de Salud, la Secretaría de Salud nos reparte a las diferentes entidades, revisamos cuáles son las normas de bioseguridad que ellos van a tomar, cómo van a funcionar como tal, cómo van a resguardar la vida de las personas y las vidas de los que trabajan ahí mismo, y de acuerdo a eso se va paulatinamente abriendo, como pasó en el sector de la construcción, como pasó en el sector textil, etcétera, automotriz, y se fueron abriendo poco a poco estos lugares, teniendo en cuenta cuáles son la normativa y las reglas claras que tienen que seguir para el no contagio de los que acuden a estos lugares. Entonces sí se puede presentar estos protocolos y nosotros revisamos enseguida. Perfecto, Estefanía, muchas gracias. Sí, lo que se tiene que hacer es trabajar en una campaña fuerte de socialización con la ciudadanía para que sepa cuáles son las medidas que todavía debe seguir y que no se ha terminado la pandemia. Sí ha culminado el estado de excepción, pero la pandemia no. Así que trabajar en esas campañas fuertes de socialización. Le agradezco mucho por esta entrevista, Estefanía, que tenga un excelente día. Igual a ustedes, muchísimas gracias. Bueno, vamos a un corte comercial, amigos televidentes, y ya retornamos con mucha más información aquí en El Comercio TV. Con el desarrollo informativo. Varios sectores del norte de la capital resultaron afectados por inundaciones a causa de las fuertes lluvias. El ECO 911 reportó al menos 100 llamadas de emergencia en Pomaski. El desbordamiento de un colector causó la inundación de la avenida Manuel Córdoba Galarza y un centro comercial. Varios vehículos y locales comerciales se llenaron de lodo. ¡Dios mío, no! La torrencial lluvia que cayó sobre el norte de Quito la tarde de este miércoles 16 de septiembre generó inundaciones graves debido al desbordamiento de un colector por el creciente caudal de la quebrada de Santa Teresa. Tenemos 100 llamadas por pedidos en este sentido de sectores especialmente como Calderón, Llano Chico, Zavala, San Antonio de Pichincha, Pomaski, Calacalí y Pedro Moncayo. Dios mío. La parroquia de Pomaski fue la que mayores afectaciones sufrió. No hay nadie. El lodo llegó inicialmente a un colegio de la zona y tras ello arrastró una gran cantidad de escombros hacia la avenida Manuel Córdoba Galarza. Inundó parte del colegio Pomaski, afectando el cerramiento de la parte occidental y también el cerramiento que da a la Manuel Córdoba Galarza. También un centro comercial resultó inundado. Y nos acabamos de quedar atrapados, inundados aquí. Videos colgados en redes sociales muestran la magnitud de los torrentes que se esparcieron con prontitud por la superficie de la infraestructura. Tras el despliegue de varios funcionarios municipales, la evaluación determinó que las inundaciones dejaron daños leves. 2 casas particulares, las cuales tienen daños leves, pero ninguna de estas infraestructuras tienen algún tipo de daño de mayor preocupación. Tenemos también 6 vehículos que están afectados de manera leve. Varios conductores que transitaban por la zona y propietarios de locales comerciales se vieron afectados por el lodazal. El deslave que bajó nos cogió justo aquí en la etapa, pues y cayó fuerte el agua, lo que cayó. Obviamente que entró agua porque es de la fuerza del deslave fue grande. En ese momento lo único que uno se hace es la reacción y tratar de salvarse la vida de uno, porque fue el susto de ver la cantidad de piedras, palos y lodo que bajaba y que se comenzaba a meter. Pero hay cosas que estimamos están mojadas o se mancharon, se ensuciaron y ya no están aptas para la venta. Hasta el momento no se reportan víctimas, pero sí daños menores en viviendas y gran cantidad de escombros arrastrados por la corriente. Para su remoción se despachó maquinaria pesada de la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas, EMOP. Se está trabajando ya en el sector con volquetas, retroexcavadoras y también con cuadrillas de limpieza. Mientras que en la parroquia de Calderón se registró un gran aguacero que vistió de blanco algunos sectores por la caída de granizo, como el peaje de Oyacoto. Llano Grande fue otra de las parroquias que resultó afectada. Sus calles sirvieron de canales para el desfogue de gran cantidad de agua lluvia, informó Paola Castillo.
Y es momento de conectarnos con nuestra compañera Adriana Rojas, que se encuentra en el sector de Pomaski, donde las autoridades realizan una evaluación de las afectaciones dejadas por las fuertes lluvias el día de ayer que azotaron a la capital, sobre todo a Pomaski. Vamos a darle paso entonces, Adriana, muy buenos días. Alison, amigos televidentes, una excelente mañana para todos ustedes. Así es, nosotros nos encontramos acá en el sector de Pomaski, al norte de la capital, para contarles todo lo que ha dejado a su paso este fuerte aluvión registrado el día de ayer. Desde muy temprano, personal del Cuerpo de Bomberos, de la Secretaría de Seguridad y otras entidades municipales realizan las labores de limpieza. Vamos a conversar con el representante del Cuerpo de Bomberos. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Acerca de las labores de limpieza, se realizan desde muy temprano y desde el día de ayer. ¿Cómo se van desarrollando? Buenos días. Muy buenos días, mucho gusto con todos, saludo cordial a todos los televidentes. Efectivamente, desde horas de la mañana se encuentran ya elaborando maquinaria pesada para poder habilitar esta vía principal de conexión al centro histórico. Se tiene previsto que esperemos que hasta mediodía ya podamos habilitar la vía. Desde el día de ayer nos encontramos trabajando. De igual manera, ayer en la emergencia estuvimos personal del Cuerpo de Bomberos, estuvieron 8 unidades con 24 efectivos. Muchísimas gracias, así es, el director de operaciones del Cuerpo de Bomberos. También se encuentra con nosotros el secretario de Seguridad, César Díaz. Secretario, los daños que ha dejado hasta el momento este fuerte aluvión. Bueno, los daños al momento son el centro comercial Pomaski, el colegio Pomaski, 4 viviendas afectadas, 6 vehículos. Gracias a Dios, ningún herido ni vida que lamentar. La Manuel Córdoba Galarza, una importante arteria vial, ¿será rehabilitada el día de hoy o todavía los trabajos continuarán? Los trabajos van a continuar hasta el mediodía. Aquí tenemos presencia de maquinaria de la EMOB, del EMAP, de seguridad adscrita a la Secretaría. Y lo bueno también que hay que anunciar, que si de volver a presentarse una precipitación, nosotros con la empresa metropolitana de agua potable ya está habilitado la captación del colector, que fue el problema del taponamiento de la capacidad hidráulica del mismo. Muchísimas gracias, secretario. Así es, las autoridades realizando las labores de limpieza. Se prevé que a las 12 del día se pueda habilitar esta importante arteria vial. Así que, compañeros, con esta información regresamos con ustedes. Una excelente mañana. Muchas gracias, Adriana, por esa información importante a esta hora. Como escuchábamos entonces, se tiene previsto que al mediodía se habilite ya esta vía importante. Sin embargo, estaremos atentos a saber cuáles son los detalles, qué es lo que está pasando allá con nuestra compañera. Es momento de hacer una pausa comercial, amigos televidentes, y ahora retornamos con más información aquí en El Comercio TV. Ahora protegerte del COVID-19 depende de tus acciones. Es importante mantener distanciamiento social en todos los lugares públicos. Cuida que estés alejado 2 metros de otras personas y no realices reuniones presenciales si no es necesario. Recuerda que la pandemia aún no termina. Cuida de ti y de tu familia. Tras la pandemia, jóvenes ecuatorianos emprenden nuevas plataformas digitales para promocionar los locales tradicionales. Hijos ayudan a sus padres a insertarse en las nuevas tecnologías. En Pomaski, al norte de Quito, hace 22 años, inició un puesto de fritadas. Yo vendía en la calle, en la vereda vendía yo. Puesto un triple arriba, yo vendía en la vereda, sacaba la cocina, la mesa abajo. Ahora doña Rosario tiene un local de 2 pisos, pero la pandemia hizo que modificara sus modos de venta. El internet no va con ella, pero le es necesario en estas épocas. Para mí es tan difícil, para mis hijas, sí. Le digo que no sé escribir bien, no sé leer bien. Bueno, en eso están mis hijas, ellas son mami, hay que hacer esto, hay que hacer el otro, entonces sí. Con ayuda de su hija Ana, han visto la necesidad que estos negocios tradicionales como la picantería se adapten a las nuevas tecnologías, por lo que contrataron a Raimito.com, un emprendimiento ecuatoriano que nació durante la pandemia. Entonces, una solución donde tú puedes encontrar cualquier tipo de negocio y a través de 2 o 3 clics llegas a cumplir tu necesidad. Es decir, te contactas con WhatsApp, pides, reservas. A través del internet se busca la plataforma Raimito.com, se ubica la zona y a través de WhatsApp se realiza el pedido. La orden se prepara al instante en los locales comerciales. Sí nos ha estado yendo muy bien, ha incrementado la venta.
Este servicio no se lleva a una comisión. La ganancia del local es neta. Sin embargo, esta aplicación tiene un precio. $15 para que prueben por 3 meses, $20 por 6 meses y $30 del año, que también les incluye la etiqueta, y automáticamente ya son parte de nuestra plataforma. De esta manera, emprendimientos tecnológicos ecuatorianos buscan la manera de aliarse con negocios tradicionales. Informó Valeria Navarro. Y el gobierno nacional logró una nueva reestructuración de la deuda, esta vez con China. El monto renegociado con los bancos de esa nación se establece en $891 millones. Fue el primer mandatario Lenín Moreno quien calificó como una buena noticia la renegociación de la deuda con los bancos chinos. Textualmente escribió en su cuenta de Twitter: reperfilamos la deuda con el Eximbank. Ya hemos renegociado 891 millones con los bancos chinos. Continuamos aliviando las finanzas públicas y atrayendo más recursos. En detalle, la cartera de finanzas manifestó que son 474 millones los que permitirán un alivio financiero durante el 2020. A esto se añade la reprogramación de la deuda alcanzada con el China Development Bank. Es decir que entre las dos operaciones, las del Eximbank y el CDB, suman 891 millones de dólares de alivio de capital confirmados. La información técnica complementaria relativa a la reprogramación además señala que el acuerdo permite precisamente reestructurar los pagos de capital correspondientes a los 4 préstamos más grandes de la cartera de crédito con el Eximbank, que representan el 84.2% de la deuda total. Estos financiaron los proyectos Coca-Cola Sinclair, Paute Sopladora, Mina San Francisco y línea de transmisión de 500 kilovatios. Continúa la explicación al manifestar que Ecuador preveía amortizaciones por 158 millones de dólares en lo que resta del año y 316 millones más en 2021 por los 4 créditos con el Eximbank. Estos pagos se reducirán a 0 en este lapso. Todo esto además contaría con un periodo de gracia de 16 meses de capital, sin que las condiciones originales se alteren. En este sentido se argumenta que la tasa promedio ponderada es de 6.44%. Con esto se certifica que los pagos de capital se reanudarán en marzo de 2022 y se redistribuirán proporcionalmente a lo largo del plazo por vencer de los 4 préstamos, entre los años 2025 y 2029. Informó Javier Rosero. Para evitar el contagio del COVID-19, es importante lavarse constantemente las manos y de manera adecuada. Utiliza agua y jabón. Frota tus palmas y luego lava la parte superior. Haz lo mismo con cada uno de tus dedos. Enjuaga y seca muy bien tus manos. Recuerda que la pandemia aún no termina. Cuida de ti y de tu familia.